Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 9 del Diplomado de Introducción al Machine Learning con Inteligencia Artificial de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta nueva sesión, última sesión de la semana. Bueno, vamos a continuar, vamos a dar una vuelta al trabajo que hemos venido haciendo. Pues el curso es Introducción al Machine Learning con Inteligencia Artificial. Ya hemos estado esta semana trabajando bastante con inteligencia artificial. Ahora nos vamos a volver a la parte de Machine Learning. Para esto, nos vamos a ir a C06, entrenamiento y prueba. Te los paso por el chat. Para los que nos vean en el video, pues está en el mismo repositorio. C06. Díganme cuando ya estén conmigo, por favor. Ahí lo tienen. Entonces, previo a entrar a cualquier tema que tenga que ver con Machine Learning o con Deep Learning, cualquiera de los dos, en general con inteligencia artificial, tenemos que entender un papel fundamental, un paso previo de los análisis, que es fundamental, lo cual es conocido como entrenamiento y prueba. Tenemos que aprender a entrenar y a probar algoritmos. Entonces, para esto, pues vamos a comenzar. Vamos a hacerlo más grande. El papel fundamental de los conjuntos de entrenamiento y prueba en Machine Learning. Entonces, primero vamos a comenzar con una analogía muy sencilla, para que se entienda qué es lo que va a significar entrenar y qué va a significar probar. Imagina que vas a evaluar el desempeño de un alumno en cierta materia escolar, matemáticas, filosofía, física, no sé. Vas a evaluar el desempeño de un alumno mediante un examen de, digamos, 10 preguntas. Le vas a proporcionar un cuestionario para que él estudie para ese examen. Si las 10 preguntas del examen están en el cuestionario, es obvio que el alumno tendrá una muy buena nota. Entonces, repito cómo está el fenómeno. Tú tienes un alumno y le vas a aplicar un examen de 10 preguntas. Previo a aplicarle el examen, digamos una semana antes, pues le das tiempo de estudiar, le das un cuestionario, Entonces el chavo se pone a estudiar ese cuestionario, con ese cuestionario. Si el examen que le aplicas, las 10 preguntas que le aplicas, aparecen en el cuestionario, pues es de esperarse, naturalmente, que el chico obtenga una muy buena calificación, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esto puede deberse a que simplemente se memorizó el cuestionario. ¿Me explicó? Ya está muy claro, ¿no? Entonces tienes al chavo, le das el cuestionario y resulta que el examen lo sacas de cada una de las preguntas del cuestionario. Entonces es de esperarse que le vaya bien, pero eso se puede deber a que en realidad lo que el niño hizo fue memorizar el cuestionario completo. En cambio, si el examen está formado por preguntas parecidas, pero no iguales a las del cuestionario, la calificación reflejará con mayor exactitud si el alumno realmente estudió, aprendió o solamente memorizó. ¿Están de acuerdo? O sea, es una idea muy básica, ¿verdad? Lo que vamos a buscar con los algoritmos es precisamente que se cumpla este fenómeno. No nos va a interesar un algoritmo que memorice cosas, como el niño que se memorizó el cuestionario y las preguntas del examen venían en el cuestionario, sino que nos interesa más la parte del aprendizaje, verificar si realmente el algoritmo, el niño, aprendió. Una de las ideas más fundamentales y a menudo mal comprendidas del aprendizaje automático es la necesidad de separar los datos en distintos subconjuntos para construir y evaluar modelos predictivos. Básicamente lo que vas a querer hacer es como separar en tu cuestionario, tú vas a tener tus datos, tu tabla de datos, vas a seleccionar ciertas filas de esa tabla para que hagan el papel de cuestionario, para poner al niño a estudiar, y vas a separar con otras filas el conjunto de prueba, que vendría siendo el examen que le vas a aplicar al niño para ver si realmente aprendió. Este capítulo está dedicado a explorar por qué hacemos esto, cómo se realiza correctamente y qué implicaciones tiene para la calidad de nuestros modelos. ¿Se entiende? Entonces, básicamente la idea de conjuntos de entrenamiento y prueba de Machine Learning y en Deep Learning y en general en inteligencia artificial es separar tus datos en entrenamiento y prueba. El entrenamiento viene a ser la parte del cuestionario con el que pones a estudiar al modelo, al niño, y la prueba va a ser el examen como tal, que es cuando se lo aplicas al niño para medir su conocimiento, si realmente aprendió.
En nuestro caso, si realmente el modelo entendió. ¿Sí quedó más claro, Jesús? Es lo que acabo de decir. ¿Sí queda más claro? De todos modos, ahorita lo vamos a seguir repitiendo. Y este es un concepto que te vas a estar encontrando a cada rato. A cada rato. Es como un entrenamiento controlado, más o menos, Jesús. Más o menos sí va por ahí la cosa. La cuestión es qué tanto lo puedes controlar, pero sí es más o menos por ahí. Estás entrenando. Por ahí les tengo un diagrama. En un momento llegamos a él. Cuando entrenamos un modelo de Machine Learning, lo que realmente hacemos es encontrar una función matemática. Entonces, cuando entrenamos un modelo de Machine Learning, lo que realmente hacemos es encontrar una función matemática. Por ejemplo, una línea recta, un plano, un árbol de decisiones, una red neuronal, etcétera, etcétera. Esa función matemática que se ajusta al conjunto de datos. Dicha función es ajustada para minimizar una medida del error. Por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante, el error cuadrático medio, utilizando los datos disponibles. Pero básicamente, lo que tú quieres hacer cuando entrenas un modelo es generar una función matemática. Esa función matemática, tú quieres que se ajuste para minimizar una medida del error cometido. ¿Qué medida del error cometido? Bueno, eso va a depender del método que estés utilizando. Pero a fin de cuentas lo que quieres es que la función que construyas, la función matemática que vayas a construir, que obviamente hasta este momento pues, no tenemos algún ejemplo en concreto, pero lo que vas a querer es que esa función matemática se equivoque lo menos posible. Entonces vas a tener que definir de alguna manera una medida del error cometido. Hay muchas formas de medir los errores, de medir el error cometido. Una va a ser esta, que la vamos a ver aprender con regresión lineal, que no creo que lleguemos hoy a error cuadrático medio, pero bueno, repito, ¿cuál es la idea? Técnicamente, ¿a qué se refiere entrenar un modelo de Machine Learning? Repito, encontrar una función matemática que se ajuste minimizando una medida del error. Tú lo que vas a querer es que tu algoritmo de clasificación o tu algoritmo de predicciones se equivoque lo menos posible. ¿En qué sentido se va a equivocar? Ah, eso son las medidas del error. ¿Se va entendiendo? ¿Calma? Ok, ok. Si logramos si luego evaluamos el desempeño del modelo utilizando ese mismo conjunto de datos, el modelo parecerá funcionar muy bien. Ojo, ¿qué es lo que significa esto? Acuérdate, tú tienes entrenamiento. Acuérdate que el entrenamiento es el cuestionario que le aplicas al niño. Te dice, si luego evalúas el desempeño del modelo o si luego evalúas al niño, utilizando ese mismo conjunto de datos, es decir, utilizando el mismo cuestionario, tu modelo va a parecer que funciona muy bien. Pero esto es una ilusión peligrosa. El modelo no solo ha aprendido los patrones en los datos, sino que también pudo haber memorizado aspectos particulares del entrenamiento. Básicamente es la traducción del primer párrafo que leímos. Básicamente lo que me está diciendo es, si ahora quieres comprobar la efectividad del modelo y le pasas con lo que lo entrenaste, es decir, si ahora quieres ver que también aprendió el niño y le vas a aplicar el examen utilizando el cuestionario que le diste de estudiar, pues entonces vas a crearte una ilusión peligrosa, porque puede ser que el niño haya aprendido o bien puede ser que haya memorizado cosas. Lo mismo pasará con el modelo. Si tú al modelo lo quieres evaluar con los mismos datos con lo que lo entrenaste, pues seguramente te va a dar muy buenos resultados. Pero eso se puede deber a que en realidad el modelo memorizó cosas, no a que haya aprendido. Entonces, el modelo no solo ha aprendido los patrones reales en los datos, sino que también pudo haber memorizado aspectos particulares del conjunto de entrenamiento. Por ejemplo, ruido, errores o peculiaridades específicas. Eso es lo que se conoce como un problema de sobreajuste. ¿Sí se entiende? Díganme. Pregunta Cortés. La función sería cómo se compartan los datos respecto a lo que esperamos mientras más se acerca el resultado. No, no, Cortés, la función es como tal el método de clasificación o de regresión que vayas a utilizar. Por ejemplo, si quieres utilizar
regresión lineal, que la vamos a ver más adelante. Entonces, esa función matemática es una línea recta o un plano o un hiperplano. Si quisieras, por ejemplo, utilizar máquinas de soporte vectorial, esa función matemática, ese objeto matemático sería una especie de hiperplano junto con algo que se conoce como kernel. O sea, esta función matemática de la que hablamos acá, lo que realmente hacemos es encontrar una función matemática. Es básicamente el objeto, el modelo que te diseña, el modelo matemático que obtienes a través del entrenamiento. Pero siempre vas a buscar que ese modelo matemático minimice algún tipo de error, alguna medida de error. Tú vas a tener muchas maneras de medir los errores. Hay muchas maneras de medir errores. Por ejemplo, mínimos cuadrados, en caso de regresiones, pues, las vamos a ir bien. O, por ejemplo, efectividad, cuando contábamos en las primeras sesiones, ¿no? Si un texto había sido correctamente clasificado o no. Contábamos qué porcentaje de los textos quedaban bien clasificados. Esa es una medida del error. ¿Sí me explicó? Ok. Y entonces, ¿queda claro esto? Esta es la necesidad que tenemos de entrenar el modelo con una parte de tus datos y ponerlo a prueba con otra parte de tus datos. La parte del entrenamiento vendría a ser el cuestionario con el que mandas al niño a estudiar y la parte de la prueba vendría siendo el examen que le aplicas al niño para ver qué tan bien aprendió. La consecuencia es clara. Aunque el modelo se desempeñe maravillosamente con los datos que ya ha visto, podría fallar estrepitosamente al enfrentarse a nuevos datos. Por eso necesitamos simular ese escenario de datos nuevos y medir cómo se comporta el modelo en él. Básicamente son diferentes estos párrafos, este y este. O sea, estos tres párrafos son otra manera de reinterpretar lo que estamos diciendo del niño. Al niño le das su cuestionario para que estudie. Después le aplicas un examen con preguntas que no venían en el cuestionario para ver qué tanto aprendió. ¿Se entiende? Repito, cuando le pasas el cuestionario al niño para que estudie, eso es el entrenamiento. Le vas a pasar a tu algoritmo, le vas a pasar datos de tu tabla original, le vas a pasar datos para que se entrene, para que aprenda. Una vez que terminó de aprender, así como el niño ya estudió su cuestionario, le hace su examen. Le hace su examen con preguntas parecidas a lo del cuestionario. Si lo mandaste a estudiar física, no le vas a hacer preguntas sobre inglés, le vas a hacer un examen sobre física. Si lo mandaste a estudiar química, no le vas a hacer preguntas sobre inglés, le vas a hacer preguntas sobre química. Entonces, le mandas el cuestionario, lo pones a entrenar, pasas tus datos, cierta parte de tus datos, se los pasas a tu algoritmo para que aprenda, para que entrene, y después le aplicas el examen del tema. Es decir, le pasas una parte de prueba, una parte de datos a la que vamos a llamar prueba, al algoritmo para revisar qué también funciona, qué también se desempeña con datos con los que nunca estudió. ¿Se entiende eso? Repito, qué también se desempeña con datos con los que nunca estudió. Entrenamiento y prueba, la estrategia básica. Para enfrentar este problema, la práctica estándar en Machine Learning consiste en dividir el conjunto de datos en al menos dos subconjuntos. El conjunto de datos, el conjunto total de datos, es la tabla con la que tú vas a trabajar. Es la tabla en donde recabaste la información. Por ejemplo, los que están con Adonai están trabajando con una base de datos, ¿no? De ustedes mismos, de alumnos de Saidat, que tiene sexo, tiene estatura, tiene edad, tiene si trabajan o no, si estudian o no, o grado de estudio, o algo así es como la que están trabajando. Entonces, siempre que digamos conjunto total de datos, es tu tabla como tal, es la tabla de información que tú recabaste. Conjunto de entrenamiento, también llamado en inglés training set. Es el subconjunto de datos que se utiliza para ajustar los parámetros del modelo. Aquí es en donde el modelo aprende.
Y tenemos otro conjunto, el conjunto de prueba, test set, que es el conjunto que se mantiene completamente separado y se utiliza exclusivamente para evaluar el rendimiento final del modelo. Esta separación debe hacerse antes de entrenar el modelo y debe mantenerse inviolable. Jamás se deben usar los datos de prueba para ajustar el modelo. Es decir, nunca le preguntes al niño en el examen una pregunta que venga en el cuestionario. Es lo que está diciendo acá. Jamás se deben usar los datos de prueba, que es el cuestionario, para ajustar el modelo. No, perdón, los datos de prueba son el examen. Entonces, jamás se deben utilizar, no puedes tomar una pregunta del examen dentro del cuestionario del niño. Solo así podemos obtener una estimación honesta de la capacidad que tiene el algoritmo para generalizar, es decir, para aprender. Básicamente, pues aquí les dejé este diagrama. Aquí les dejé este diagrama, pero pues acá lo tengo directamente en Excel. Básicamente, déjenme quitar estos. Ahí está. Básicamente, tú tienes tu tabla de datos. Ahí. Tú tienes tu tabla de datos. Es todo esto, todo lo que tengo sombreado. Vas a tener una primera columna, una segunda columna, una tercera columna, etcétera. Digamos que tienes P columnas de características. Que tienes una columna objetivo. Puede ser, por ejemplo, el género, hombre, mujer. Puede ser, por ejemplo, el valor de una casa. Entonces, estas serían características, y esto es lo que se conoce como columna objetivo, valor verdadero, valor real. Lo repito, podrías irlo pensando así. Podrías pensar, por ejemplo, área, en metros cuadrados, vamos a pensar en casas, el área de una casa, número de habitaciones, número de baños, número de baños, no sé, distancia al centro de la ciudad, y precio de la casa. Entonces, tú podrías decir, el precio de la casa depende del tamaño, cuántas habitaciones tiene, cuántos baños tiene, algunas otras características, no sé, la distancia de la casa al centro de la ciudad o al mercado más importante de la ciudad, qué sé yo. Puedes pensar que esto, repito, el precio depende de estos factores. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Ok, Jimena, Daisy. Déjenme terminar con esto antes de ir a las preguntas. Entonces aquí tendrías un montonal de datos. Toda tu tabla sería esta. Tienes los nombres de las columnas, o sea, las características del fenómeno. Y tienes todo esto, tu tabla de datos, toda tu tabla de datos. Básicamente, ¿qué es el entrenamiento y la prueba? El entrenamiento es, separas una cierta cantidad de filas, esas que tengo ahí sombreada, y esas se las vas a pasar de comer, al algoritmo, a tu modelo, a tu expresión matemática, al modelo matemático que vayas a construir. Ahorita no te preocupes de si no sabes matemáticas porque todo eso lo vamos a ir viendo paso a pasito, entonces no te preocupes. Simplemente esto se lo pasas al modelo que vas a utilizar para entrenar. Se lo pasas al modelo, a la computadora. La computadora va a empezar a hacer cuentas. Una vez que termina de hacer cuentas, esto, repito, es la parte de entrenamiento. Le pasas la parte de prueba. Le pasas esto, lo que tengo sombreado. Fíjate, en el entrenamiento le pasamos todo, todas las columnas, todas las columnas. En la prueba, nada más le vamos a pasar las columnas descriptivas. No le paso la columna objetivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? Lo que quiero es que estudie acá, con esta zona tiene que aprender
Es el cuestionario con sus respuestas. Ahí va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo. Y aquí es en donde le aplico el examen al niño. Obviamente, no le paso las respuestas. Estas serían las respuestas del examen. Solamente le paso las preguntas. Este sería el examen, lo que tengo amarillo ahí sombreado. Y este sería el cuestionario, el entrenamiento. ¿Sí se entiende? Díganme. Repito, terminando de explicar todo esto, voy a las preguntas, Eduardo. Porque sí debe quedar bien clarito este concepto del entrenamiento y prueba. Ahora, él se va a probar acá. Él se va a probar aquí. ¿Cómo, o cuál sería el análogo? Pues es cuando el niño empieza a responder el examen. Digamos que estas de acá son las respuestas del niño. O sea, es lo que el modelo predice. El modelo no conoce esto porque yo no se lo pasé. Yo nada más le pasé esta parte amarilla para hacer la prueba. Este es su examen. Yo nada más le estoy pasando esto como examen. No le estoy dando las respuestas verdaderas. Él me va a responder esto. Él me va a dar estas respuestas. Entonces, estas son las respuestas del niño y estas son las respuestas verdaderas del examen. Así que lo que ahora voy a hacer finalmente es comparar qué también le fue al niño. Entonces, comparo la respuesta del niño con la respuesta verdadera. Me voy con la siguiente pregunta. Comparo la respuesta del niño con la respuesta verdadera. Me voy a la siguiente pregunta. Comparo la respuesta del niño con la respuesta verdadera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo las comparo? Eso ya depende también del método que estés utilizando para si estás haciendo una clasificación o estás haciendo una regresión, etcétera. Y justamente lo que vas a buscar es que cometas la menor cantidad de error posible. Así que todo lo que vas a buscar es que aquí se entrene lo suficientemente bien. Fíjate, aquí se va a entrenar. Aquí se va a entrenar con todo esto, porque le estoy pasando, son las respuestas del cuestionario, los valores verdaderos, el valor real. Ahí se entrenó. Una vez que termina de entrenarse, lo pongo a prueba. Aquí ya lo pongo a prueba. Con esto, una vez que terminó de ponerse a prueba, me va a dar sus propias respuestas, que son esta zona. Una vez que ya me dio sus propias respuestas, comparo con las respuestas verdaderas, con las respuestas correctas del examen. ¿Sí se entiende? Ese es todo el procedimiento de entrenamiento y prueba. Y esto lo vas a hacer en cualquier método de Machine Learning o de Deep Learning. Siempre separas en entrenamiento y en prueba. Entonces, siempre ten en cuenta bien este esquema que acabo de explicar. Más adelante, aunque no nos alcance para este curso estudiarlo, pero, por ejemplo, en Deep Learning sí lo vemos, pero más adelante vas a ver que basado en este esquema, digamos que es el esquema fundamental de entrenamiento y prueba, basado en este esquema, lo puedes ir modificando para que te vaya haciendo mezclas de entrenamientos y de prueba. O sea, cuando tienes que hacer resolver o estudiar un fenómeno mucho más complejo, por ejemplo, la detección de imágenes, saber si la imagen era un perro, un gato, un elefante, qué sé yo, para eso, acá necesitas hacer ese procedimiento de separar el entrenamiento y prueba muchas veces, muchísimas veces. No sé si recuerden que cuando precisamente el lunes, ¿no? Que estuvimos haciendo el algoritmo de que no les he grabado, el de StreamLead para identificar las plantas de frijol, que les había platicado que lo había bajado a 3 épocas, que lo tenía originalmente ese algoritmo para 5 épocas. Pues básicamente cada época se refiere a hacer, separar un entrenamiento, aplicar una prueba. Eso sería una época. Después vuelve a separar en entrenamiento, hace otra separación y vuelve a aplicar una prueba. Y así lo hace 50 veces hasta ir mejorando. La idea es que estos errores se vayan haciendo cada vez más pequeños.
Entonces, entre más épocas lo pongas a trabajar, pues mejores resultados te va a dar. Pero repito, eso es cuando ya tienes análisis muy avanzados con Deep Learning. En Machine Learning, en particular con regresión lineal, no es necesario hacer eso. Con una sola vez que separes entrenamiento y prueba, ya es más que suficiente. ¿Se entiende? Ahora, ojo, acá, este esquema se los puse muy ordenadito. Uno pudiera pensar que las primeras filas son las de entrenamiento, las primeras filas de tu tabla son las de entrenamiento, y las últimas son las de prueba. No, eso lo hice solamente para que el esquema quede más claro, pero en realidad en tu tabla de datos originales se seleccionan al azar las filas de entrenamiento y las que no seleccionas son las que se quedan como prueba. Va a ser la parte de la prueba. Entonces, este esquema, ojo, no te dejes engañar por la forma en la que tiene. Que repito, pareciera que las primeras filas son entrenamiento y las últimas son prueba. No, en la práctica, esa selección, esa separación entre entrenamiento y prueba se hace aleatoriamente. Se seleccionan aleatoriamente los renglones. Es como si tuvieras un super cuestionario, digamos, de 100 preguntas. De esas 100, seleccionas, por ejemplo, 90 para pasárselas al niño a que estudie y las otras 10 son las que aplicas en el examen. Pero las que seleccionaste para que el niño estudie, las seleccionas al azar. ¿Se entiende? ¿Sí queda claro entonces qué es entrenamiento y prueba? Entonces la muestra representativa no aplica en la creación de un modelo. ¿Cómo, Eduardo? No entendí tu pregunta. En un momento voy contigo, Jesús. Sí leí tu pregunta, pero precisamente en la siguiente sección lo voy a comentar. Por eso no doy respuesta. Pero Eduardo, comenta, entonces la muestra representativa no aplica en la creación de un modelo. No entendí ahí, Eduardo. A lo mejor es lo mismo que quiere preguntar Jesús. Si quieren, avanzo. Entrenamiento. Durante el entrenamiento, el modelo utiliza los datos disponibles para ajustar sus parámetros internos. Por ejemplo, en una regresión lineal que vamos a ver más adelante, esto significa encontrar los coeficientes de la recta que minimicen el error cuadrático medio sobre el conjunto de entrenamiento. Repito, o sea, ¿qué son los coeficientes de la recta? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. En una red neuronal, a lo mejor esta se puede entender más intuitivamente que la regresión lineal. En una red neuronal, ajustar los pesos sinápticos mediante retropropagación. En una red neuronal, para que se den más o menos una idea de cómo trabaja la cosa, imagínate un cerebro donde tienes células, pues tu propio cerebro, donde tienes células que están especializadas en la visión. Células o zonas del cerebro, neuronas, que están especializadas en la visión. Tienes otras que están especializadas en el gusto. Tendrás otras que están especializadas en el olfato. Tendrás otras que están especializadas en el olfato. Pues cada una de estas es una neurona que está especializada en algo. Repito, por ejemplo, estas son las de la vista, estas son con las que tienes el gusto, y estas son es la parte de tu cerebro que se encarga, o sea, las neuronas que se encargan del olfato. Entonces tienes células bien especializadas. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, quieres apreciar una pintura como tal, ¿cuál de estas tres zonas debería funcionar mejor? Díganme. Tú vas a un museo de arte y ves una pintura. Para poderla apreciar, ¿cuál de estas tres zonas de tu cerebro debe funcionar mejor? ¿La vista, el gusto o el olfato? ¿Díganme? Les voy a poner el meme de que nunca responden. La vista, correcto, correcto, Jimena. Te va a interesar entonces cuando ves una pintura que esto sea lo que mejor funcione, que esta zona sea la que mejor funcione. Entonces, tú vas a tener tu cerebro funcionando, todas las neuronas van a estar funcionando, pero quieres que estas funcionen mejor. Entonces, a esto le tienes que aplicar un cierto, digamos, un powerful, ¿no? Las tienes que volver más potentes en ese momento que a estas. Ay, a estas de aquí abajo. Nunca las apagas, porque no dejas de percibir sabores ni de percibir aromas. Nunca las apagas.
pero te interesa que en ese momento esta sea la que mejor funcione. Entonces necesitas que estas se vuelvan en ese momento más poderosas. Matemáticamente, lo que haces es aplicarles un cierto valor a cada una de ellas. Y vas a querer que los valores de estas sean mucho más grandes que los de acá. Porque quieres que en ese momento tu visión sea lo que mejor te funcione. Pues repito, vas a asignar ciertos numeritos, pero a todas las neuronas, pero a estos les quieres asignar más valor, un valor más grande porque quieres que funcionen mejor. ¿Cómo calculas? ¿Cómo vas calculando qué tan grandes tienen que ir siendo esos valores? Pues con entrenamiento y prueba. Eso es lo que empiezas a hacer acá, con entrenamiento y prueba. Aquí empieza con el entrenamiento y en el entrenamiento va a decidir quiénes son esos pesos que te van a servir para que estas funcionen mucho mejor que las de abajo. O sea, para que la visión funcione mejor que los demás sentidos. Una vez que aprende, ya terminó con el entrenamiento y ahora lo sometes a la prueba. Eso es básicamente lo que nos está explicando acá. En una red neuronal significa ajustar los pesos sinápticos, esos numeritos que les comento, mediante retropropagación. Básicamente aprender sobre la experiencia. En cualquier caso, el objetivo es el mismo, reducir el error de predicción de los datos conocidos. Pero aquí está la trampa. Acuérdate que todavía estamos entrenando. Aquí está la trampa. El objetivo del entrenamiento no es predecir bien los datos del entrenamiento, sino predecir bien datos que el modelo nunca ha visto. Entrenar bien no garantiza aprender bien. ¿Se entiende? ¿Gana? Ok, Eduardo, ahorita que lleguemos a que pasemos la parte de ajuste y sobreajuste. Sobreajuste y subajuste. ¿Los entendió entonces esto? Entrenar bien no garantiza que vas a aprender bien. ¿Por qué? Pues es que si al niño le pasas el cuestionario y después en el examen le preguntas exactamente lo mismo que venía en el cuestionario, pues el niño está bien entrenado, pero porque memorizó, no porque haya aprendido. Es a lo que se refiere la frase. Entrenar bien no garantiza generalizar bien. A ti no te va a interesar que en el entrenamiento aprenda a predecir correctamente. Vamos con el diagrama. Digamos que, bueno, tú ya lo entrenaste acá, con esta zona. Ya lo entrenaste. Ahora, le pasas estos mismos datos, le pasas los mismos datos, esta zona dorada, pero ya sin el valor real, le pasas los mismos datos de entrenamiento, solo que sin el valor real, y él te va a dar nuevas predicciones, son estas. Entonces, repito, ¿cómo va el esquema? Tú le pasaste primero esto. Voy a hacer un esquema incorrecto, ojo, voy a hacer el esquema incorrecto. Tú le pasas esto para que se entrene. Ya terminó de entrenar. Si ahora le pasas esto para que se pruebe, te va a dar nuevos resultados, que son estos. Así que compararías estos dos, que son los resultados verdaderos, con los resultados que él te predice. Pero es que eso no tiene sentido. Eso no es algo que nos vaya a interesar mucho. ¿Por qué? Porque pues, le estás pasando lo mismo con lo que le entrenaste. Entonces, en realidad, lo que nos interesa es que el entrenamiento funcione bien, pero en la parte de la prueba. Aquí, aquí. ¿Sí se entiende? Díganme. Ahora bien, la evaluación, la prueba en el mundo real. Después de entrenar, llega el momento crucial, probar el modelo, déjame verlo más grande. Probar el modelo. Esto se hace usando el conjunto de prueba, es decir, esta zona, la zona amarilla. El conjunto de prueba.
Como este conjunto nunca fue utilizado para entrenar, representa un escenario más realista. Así será el comportamiento del modelo cuando lo pongamos en producción, en frente de nuevos casos. Entonces, en realidad, repito, a ti te va a interesar probar acá. Se entrena aquí, se entrena acá, para medir la efectividad aquí, con sus predicciones junto con los valores verdaderos. De hecho, si te das cuenta, estamos bajo un esquema de aprendizaje supervisado, porque conocemos los valores a los que queremos llegar. Entonces, estamos en un esquema de aprendizaje supervisado, ¿verdad? Entonces, no deberían de existir las dos primeras barras azules de los datos, porque estamos en el proceso de entrenamiento. No que no existan, sino que esta, que vienen siendo las predicciones en el entrenamiento, esas no me interesan mucho. Los que realmente me interesan son las predicciones en la prueba. Porque esto sí lo puedo hacer. O sea, puedo calcularme las predicciones en los valores entrenados. Pero en realidad eso no me va a dar mucha información. Porque precisamente el modelo pudo haber memorizado y en una de esas, estas dos cosas siempre te salen iguales. Nunca cometerías error. Sería como decir que tienes un modelo perfecto, pero ¿por qué? Porque le estás aplicando un examen con las mismas preguntas del cuestionario. En realidad le quieres aplicar un examen con preguntas que no venían en el cuestionario, con preguntas con las que no estudió, porque ahí es donde realmente vas a saber cuál era la respuesta verdadera y cuál es la respuesta que te da el niño. Y entonces ahora sí comparar. ¿Sí se entiende? Lo repito, no es que esta no debería existir, sino que simplemente para términos prácticos, para cuestiones prácticas, no es de interés. De hecho, lo utiliza para terminar su entrenamiento. Ahora, la evaluación se realiza midiendo alguna métrica de error o desempeño, como el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio, el coeficiente de determinación R cuadrada, todos estos los vamos a ver. No creo que hoy nos dé tiempo, pero sí los vamos a estudiar. Entonces, la evaluación se realiza midiendo alguna métrica de error. O sea, ¿cuál es tu criterio para decir si esta respuesta es correcta? Si esta respuesta es correcta. En términos de clasificación es muy simple, ¿no? Si lo que querías era clasificar perro, gato, elefante, bla, 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 pues sería, si aquí dice perro y aquí también, está bien. Si aquí dice gato y aquí dice cocodrilo, pues está mal. Si aquí dice perro y aquí dice perro, está bien, etcétera, etcétera. La cuestión va a ser acá, cuando te aparezca, por ejemplo, un número, 0. Algo así, y a la máquina le salió 0.26. Déjame ponerlo acá en blanco. Ahí está. Si el valor verdadero era 0.27, o sea, esa era la respuesta correcta del examen, y al niño le dio 0.26, ¿se la das por buena? O sea, ¿qué criterio vas a utilizar para decir qué tanto se cometió error? Vamos a estudiar algunos. Los más importantes, los más famosos en regresión lineal son estos. La raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio y el coeficiente de determinación, R cuadrado. Si el modelo obtiene un bajo error en el conjunto de prueba, es decir, si hay la medida de desempeño que te interesa arroja un error pequeño, es señal de que ha aprendido bien los patrones de los datos, o sea que sí hubo aprendizaje. Si en cambio el error cometido, y repito, van a haber muchas maneras de medir errores, dependiendo cuál es la que te va a interesar. Si el error es mucho mayor que el conjunto de entrenamiento, o sea, si se está equivocando mucho más en la parte de prueba que en entrenamiento, probablemente el modelo está sobreajustado, o sea, hubo memorización. El modelo memorizó, el niño memorizó las respuestas. O sea, esto que está acá básicamente lo que te está diciendo es, si aquí, comparando estas, se equivocó mucho menos que acá, es porque probablemente memorizó las cosas.
¿Se entiende? Díganme. Ok. Y repito, este esquema de entrenamiento y prueba se puede volver mucho más complejo, bastante más complejo. Pero básicamente, así viéndolo desde cero, ese es el esquema. Problemas de sobreajuste y subajuste. Esta tensión entre ajustar y generalizar es una de las piedras angulares del aprendizaje automático. Los modelos pueden caer en uno de los dos extremos. Un problema de sobreajuste es cuando memoriza. El modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento, incluyendo factores aleatorios. Tiene bajo error en entrenamiento, o sea, se equivoca muy poquito acá, cuando hace estas comparaciones. Cuando hace estas comparaciones se equivoca muy poquito, pero tiene un alto error en la prueba. Entonces, se equivoca muy poco acá, pero acá se equivoca mucho. Pues es porque está memorizando, ¿no? Si se equivocó poco en el entrenamiento, es porque memorizó. Bueno, si se equivocó poco en el entrenamiento y después en la prueba se equivoca muchísimo, es porque memorizó. Es un problema de sobreajuste. Es como un estudiante que memoriza todas las respuestas del examen de práctica, pero no entiende del tema. Y también tenemos subajuste. El modelo es demasiado simple para capturar los patrones reales, los patrones verdaderos. Tiene alto error tanto en entrenamiento como en prueba. Es como un estudiante, es el estudiante flojo, es como un estudiante que no estudió y además falla incluso en las preguntas del cuestionario. Bueno, más que no estudió, que no entendió el tema, pero además falló en las preguntas que le mandaste del cuestionario, como un niño que tuviera falta de atención, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Cómo corriges ese efecto de memorización? Híjoles, sí hay formas, se les llama correcciones, corrección lazo, corrección cuadrática, etcétera, pero sí escapan también bastante de acá, Jesús, de acá del curso de introducción. Sí las vemos en el de Machine Learning, corrección lazo, corrección L1 y corrección L2, que precisamente te sirven para ir controlando el problema de sobreajuste y subajuste. El objetivo es encontrar un punto intermedio, un modelo suficientemente complejo para aprender, pero suficientemente general para no memorizar. Nunca vas a buscar un modelo que tenga una efectividad del 100%. La gran mayoría de las veces cuando tiene efectividad del 100% es porque está sobreajustado, o sea, porque memorizó. Muchas veces uno se conforma con que tenga el 85%, e incluso, por ejemplo, en bolsa de valores, en predicción de acciones, con que tenga más del 50% ya es bueno. Con que tenga una efectividad de más del 50% ya es aceptable, porque estás intentando predecir el valor de las acciones para hacer inversión. Mientras tengas más del 50% correcto, va a haber ganancia. E incluso estamos hablando de que empresas que se dedican a esto de los portafolios de inversión que tienen una efectividad del 60%, ya se consideran súper exitosas, súper exitosas. Entonces, nunca buscas el 100% de efectividad. Es prácticamente imposible. Lo más seguro, si lo consigues, lo más seguro es porque hiciste, el sistema memorizó, el modelo memorizó los resultados. ¿Sale? Comenta Raúl, es como el examen de sitio en ingeniería química. El examen de reposición era el mismo que el examen ordinario y aún así la mayoría reprobaba por no dedicar tiempo a estudiar lo que ya se había preguntado. Ándale, eso sería un subajuste. O sea, el modelo no es lo suficientemente complejo como para captar los patrones del fenómeno. Hagan de cuenta, es como si dijéramos que quiero saber precisamente acá con las casas, como si quisiera predecir el valor de las casas utilizando nada más el número de habitaciones que tiene.
O sea, a partir del número de habitaciones predice el precio de las casas. Es un modelo demasiado simple, nada más estaría basándome en un solo criterio. No tiene nada de complejidad un modelo así que lo más seguro es que falle un montón. ¿Me explicó? Ahora, yéndonos a lo que ya preguntaron desde hace un rato, ¿cómo dividimos los datos? La desviación típica es entre un 70 o 80% para entrenamiento y un 20 o 30% para prueba. O sea, usualmente lo separas así. El 70% de tus datos se van a ir para entrenamiento y el 30% para prueba. Está al revés, ¿verdad? Acá. El 80 para entrenamiento y el 20 para prueba. Esta proporción puede variar dependiendo del tamaño del conjunto total. Porque, no lo comento por acá. Bueno, sí, de hecho es lo que sigue. Si se dispone de muy pocos datos, usar una sola partición de entrenamiento y prueba puede ser arriesgado. En estos casos se recomienda utilizar técnicas como lo que se conoce como validación cruzada, donde el conjunto de prueba rota, o el bootstrap, que crea muestras con reemplazo. Básicamente la validación cruzada, pero repito, esto es cuando tienes conjuntos de datos pequeñitos, estamos hablando de menos de 30 renglones. La validación cruzada consiste en hacer este procedimiento varias veces. O sea, haces una separación, entrenamiento y prueba muchas veces, muchas veces, no nada más una. Eso es la validación cruzada. El bootstrap significa que te tomes una muestra de acá para el entrenamiento, pero tiene chance de elegir filas repetidas para el mismo entrenamiento. O sea, por ejemplo, seleccionar esta fila para entrenar 3 veces y luego esta 10 veces, cosas así. Ahí ya tendrías 13 filas. ¿Sí se entiende? Ándale, Eduardo. Pues por ahí va lo que preguntabas. Entonces, sí aplica el tener una muestra representativa para el modelo de aprendizaje. Repito, si no tienes suficientes datos, o sea, suficientes renglones, pero usualmente se refiere como a 30 o menos, si no tiene, nada más que no, eso es un convencionalismo, no es una regla general. De hecho, ahorita en regresión lineal vamos a ver otra. Si no tienes suficientes renglones, lo que utilizas son otras técnicas, repito, validación cruzada, que es hacer muchos entrenamientos y pruebas, o sea, separas entrenamiento, prueba, y haces lo que tienes que hacer de comparar la efectividad. Luego, otra vez, entrenamiento y prueba, y nuevamente efectividad, entrenamiento y prueba, nuevamente efectividad. Luego te tomas el promedio de todas esas efectividades, y eso ya te va a dar una efectividad general, una idea de qué tan efectivo es el modelo. Eso es con validación cruzada, y con bootstrapping lo que se hace es, a ver, yo nada más tengo, 15 renglones, tengo muy poquitos renglones. Entonces, quiero hacer un entrenamiento con 50 renglones. Bueno, entonces estos los empiezo a repetir. Cada una de estas filas las empiezo a repetir. Hasta poder tener mi lote de 50 renglones para hacer el entrenamiento. ¿Sí se entiende? Sí, Eduardo, lo comenté que aquí dice que aquí viene al revés. Sí lo dije. Dije 70, 80 y aquí dice 20, 30. Sí dije que estaban al revés estos. Cuando son demasiados datos, híjoles, Maribel, fíjate que alguna vez, pero nunca he leído bien el artículo, pero sí sé de un estadístico acá a nivel mundial. De hecho, creo que lo comenté hace un año o 2 años. Sí sé de un estadístico que mencionaba que más de 6 millones de datos ya es exageración. O sea, nunca te tomes muestras tan gigantescas tampoco, pero no sé bajo qué criterio se basaba. A cualquier cosa debajo de 6 millones está bien. Es decir, no siempre tener tanta información es bueno, pero no sé bajo qué criterio se basaba. De hecho, uno de mis profesores de la maestría, James Bowater, también estadístico, él también nos solía decir eso. Demasiada información no siempre es bueno. Pero él hacía unas cosas medio raras que se llaman metaanálisis. Entonces supongo que tiene que ver por su área de su disciplina estadística.
Y en estimación cruzada, el valor de los coeficientes de estimaciones finales también es el promedio de todos ellos. No, Jesús, sino la idea de la estimación cruzada, perdón, de la validación cruzada, es que se vaya mejorando cada vez más. Vas refinando los resultados. Por ejemplo, tú le pides que lo haga 50 veces, entonces te quedas con el último. Porque digamos que el paso 2, o sea, la partición 2, la separación 2 en entrenamiento y prueba, mejoró a la anterior. Luego la tercera mejora a la segunda, la cuarta mejora a la tercera. Entonces la 50 ya es mejor que todas las anteriores, ya te quedas con esa. Conclusión, separar los datos en entrenamiento y prueba no es una formalidad, es un principio esencial para construir modelos que funcionen en el mundo real. Evaluar un modelo con los mismos datos con los que fue entrenado es como medir la eficacia de una medicina usando pacientes que no tomaron la medicina. Los resultados van a ser engañosos y peligrosos. La generalización es el verdadero objetivo del aprendizaje automático. Y sin una evaluación honesta, no podemos saber si la hemos alcanzado. Por eso, todo modelo bien construido debe ser evaluado rigurosamente en un conjunto de datos que no haya visto nunca antes y de preferencia bajo condiciones que simulen lo más fielmente posible su uso en la práctica. O sea, por ejemplo, se entiende ahí más o menos, pero la idea cuál es, tú ya entrenaste acá, ¿dónde lo dejé? Ya entrenaste por acá, pues cuando le pases la prueba, no te vayas a inventar datos, o sea, no le vayas a pasar un área de todo esto con 5,000 habitaciones, no, porque a la hora de probar la efectividad, pues obviamente te va a fallar. Le estarías pasando datos irreales. Entonces, los datos que le tienes que pasar, pues tienen que ser datos verdaderos, datos reales. Es a lo que se refiere esto último, bajo condiciones que simulen lo más fielmente posible su uso en la práctica. O sea, tú dices, a ver, me voy a inventar el dato. ¿Cuánto costará una casa de 20, 25 metros cuadrados, muy amplia, con 4 habitaciones, con 2 baños, es muy amplia, ¿verdad? Y que esté juntito al mercado. ¿Cuánto costará? Bueno, pues si tu modelo no fue entrenado para este tipo de casas tan grandotas, con tan pocas habitaciones respecto del tamaño, con tan pocos baños respecto del tamaño, y bien pegaditas al mercado, pues lo más seguro es que tu predicción vaya a soltar algo muy malo. ¿Entiendes? ¿Dudas con separación en entrenamiento y prueba? Esos datos que mencionas son los indicadores previos al aprendizaje, que son parte de los objetivos para facilitar justo las respuestas y sean más cercanas al modelo, y lo que se busca es el uso de modelos predictivos. Así es, Eduardo, porque al final del día lo que tú vas a querer es que, por ejemplo, si tú trabajas en una inmobiliaria, trabajas en una inmobiliaria, entonces ya entrenaste tu modelo, tu prueba, ya tienes tu modelo matemático, ya te dejó satisfecho, pues la idea va a ser que ahora cada vez que un cliente te solicite una cotización, ya nada más se lo pases de comer al modelo para que el modelo te diga el valor del mercado. En términos, por ejemplo, de créditos, como le hacen los bancos, ¿no? El número de hijos que tiene la persona, cuántos años tiene trabajando, cuánto tiene de ahorros, cuánto tiene de deudas, tiene casa, no tiene casa, qué edad tiene, sexo incluso, para poder decidir si le das un crédito o no a la persona. Entonces le pasarías el entrenamiento, probarías el modelo, ya que te haya convencido de que tu modelo es bueno, ahora sí, cada vez que venga un cliente que te dé esa información, vas a poderle decir si le das el crédito o no. ¿Estamos? Y ahorita obviamente lo vamos a poner a prueba, o vamos a ver esto ya realmente, directamente con las regresiones lineales. ¿Dudas? Fíjense, nos llevamos 1 hora en entrenamiento y prueba. Creo que nunca lo había dado como una diapositiva aparte.
Entonces siempre lo voy explicando sobre la marcha. Pero como que sí fue buena idea mejor enseñárselos antes. Por ahí quedan varias cosas volando, ¿no? Sobre, por ejemplo, esto de la disminución de error, ¿a qué se refiere con el error que quiero disminuir? Ven que les dije, hay varios criterios. Depende mucho del tipo de problema que quieres resolver. Y dicho esto, pues vámonos con la siguiente diapositiva. C07. Regresión lineal, se las paso por el chat y me dicen cuando ya estén conmigo. Cuando ya estén ahí conmigo en regresión lineal simple y múltiple. Ayer les platicaba, es un enfoque, cuando estamos en Machine Learning, es un enfoque bastante diferente a como se estudia en estadística clásica. Acá no nos va a interesar tanto lo de intervalo de confianza de los coeficientes de la regresión, las pruebas de hipótesis como las que les está enseñando a Donay. Acá no nos interesa mucho esa partecita. Nos interesan otras cosas. ¿Pues ya están conmigo? Cabas, ok. Eduardo, compadrito, ¿cómo andas? Gloria siempre sí se conectó, ok. Bueno, vamos a empezar. Introducción. En el aprendizaje automático supervisado, es decir, conoces el resultado al que quieres llegar, una de las tareas más comunes es la predicción de una variable de tipo continuo, numérica a fin de cuentas, a partir de una o más variables de entrada. Un ejemplo clásico pues, es precisamente este. El precio es una variable numérica. Todos estos son variables numéricas. Entonces quieres, a partir de variables numéricas, predecir una variable de tipo numérico también. Este tipo de problema se conoce como regresión. Y uno de los métodos más conocidos y clásicos y aún vigentes, por su simplicidad y poder explicativo, es la regresión lineal. Es, digamos, el método básico del Machine Learning, el primerito que uno aprende. En este capítulo exploraremos la regresión lineal simple y múltiple desde el punto de vista del Machine Learning, haciendo énfasis no solo en la formulación matemática, sino en su interpretación práctica, los supuestos que la sustentan, las métricas para evaluarla. O sea, nos va a interesar saber qué tan buena es una regresión lineal, y sus usos y limitaciones. A lo largo del texto se presentarán ejemplos implementados en Python utilizando scikit-learn, una de los módulos, de las bibliotecas más utilizadas para tareas de Machine Learning. Básicamente, con este puedes hacer todo lo de Machine Learning. Pero pues, ahorita que llegamos al código lo vemos. Entonces, previo a comenzar, ven que les decía, siempre hago con regresiones lineales, previo a iniciar, siempre les hago un recordatorio de geometría analítica. Bueno, Eduardo comenta, este concepto es el mismo para usarlo en Python, SQL y R, incluyendo Machine Learning. Sí, claro, claro, Eduardo. Lo que a mí me gusta de hacerlo con Python es que esta biblioteca de Python prácticamente ya trae todos los métodos integrados de Machine Learning. Cosa que no sucede, por ejemplo, tengo la impresión que con R tienes que descargarte diferentes bibliotecas. Acá no. Acá en Python, únicamente con esta. Entonces, antes de avanzar, recordemos nuestros cursos de geometría analítica. Toda recta en el plano es una ecuación de la forma y igual a mx más b, esto nos lo enseñaron en la secundaria, donde este número b se conoce como ordenada al origen, y este número m se conoce como la pendiente de la recta. Aquí pues les dejo la explicación de cada uno de ellos, pero se los voy a mostrar con una app de GeoGebra que programé. Déjenme abrirla. Déjenme descargarla. La muestro. Una app de GeoGebra que programé, bueno, que armé para mostrarles qué son la pendiente y la ordenada. O sea, qué son la M y la B geométricamente. Fíjate, decimos, toda recta en el plano, cualquier línea recta, siempre tiene esta ecuación. Y igual a M por X más B. ¿Cómo se comporta la recta cuando yo varío M y B? Fíjate,
En este caso las estoy llamando beta 0 y beta 1. Esto viene siendo M. De hecho, déjame cambiarle el nombre. Ahí está. También a este. Ahí está. Entonces tengo la M y tengo la B. Fíjate. La B, ¿qué es lo que hace? Ahí están al revés. Ay, las puse al revés. Perdón, esta es la M. Y esta es la B. Ahí está. Fíjate. La M, esta, controla la inclinación de la recta. Si yo muevo M, fíjate cómo la recta va cambiando de inclinación. ¿Sí lo ven? Cuando la M vale 0, la recta es totalmente horizontal. Totalmente horizontal. Cuando la M es positiva, la recta apunta hacia arriba. Cuando la M es negativa, la recta apunta hacia abajo. Ahí pueden ver, la M es negativa, la recta apunta hacia abajo. Entonces, la M está directamente relacionada con la inclinación. M positiva significa recta que va hacia arriba. M negativa, M0, perdón, significa recta horizontal y M negativa significa recta que va hacia abajo. ¿Se entiende entonces el concepto de la M, que se llama pendiente? Díganme. Esto, repito, es sobre todo para los que no están en ingeniería ni ciencias exactas. La B, ¿qué es lo que controla? Esta B. Porque acuérdate, toda línea recta siempre tiene su M y su B. La M controla la inclinación. La B, ¿qué controla? La B lo que controla es esta intersección, este punto rojo que tengo acá. Es decir, en qué lugar la recta atraviesa al eje vertical. Eso es la B. Si yo tomo a la B grande, si yo hago que la B se vaya hacia arriba, esta línea recta se va a ir hacia arriba. Vas a ver. Ve cómo va subiendo la línea recta. No está cambiando la inclinación. No está cambiando la inclinación. Se está volviendo más hacia arriba o se está volviendo más hacia abajo. Si la B vale 0, significa que pasa por el origen. No, no me deja ponerlo en 0. Ahí está. Si la B vale 0, significa que la recta pasa por el origen del plano cartesiano. Esos son los efectos que tiene la M y la B en una línea recta. La M controla la inclinación, y ya dijimos cómo. M positiva es inclinación hacia arriba. M0 es recta horizontal y M negativa es recta hacia abajo. Y la B lo que controla es la altura a la que corta el eje de las Y, al eje vertical. B igual a 0 significa que pasa por el origen. ¿Entiende? ¿Sí recuerdan eso de geometría analítica de la secundaria? Y de hecho aquí abajo, en donde dice texto 1, pueden ver la ecuación de la recta. Me está diciendo que la M es menos 0.9, M menos 0.9x más B, que es 2.9. Yo voy moviendo y aquí me lo cambia, ¿no? Ahí ya vale menos 5.1. Ya dice menos 5.1. Toda recta, cualquier recta, siempre va a tener una pendiente y una ordenada al origen. Siempre va a tener una M y una B. Y al revés también. Cada vez que tú des una pendiente y una ordenada, vas a poder generar una línea recta. Por lo tanto, ayer la ecuación de una línea recta, conocer totalmente a una línea recta, equivale a que conozcas la pendiente y la ordenada al origen. ¿Se entendió? Díganme. ¿Dudas?
Y es que estos conceptos son clave para entender las regresiones lineales. Saber qué representa la pendiente y qué representa la ordenada al origen. Dicho esto, observa esta nube de puntos. Tú tienes un montón de puntos que graficaste en el plano. En el plano XY tienes un montonal de puntos ahí graficados. Debido a la forma que tiene esa nube de puntos, vale preguntarse cuál será la recta que mejor se aproxime en algún sentido a todos los puntos al mismo tiempo. O sea, tú observas que estos puntitos están más o menos alineados, esta nube está más o menos alineada. Entonces vale la pena preguntarse cuál es la línea recta que mejor atraviesa toda esa nube de puntos. ¿En qué sentido la mejor? Pues en algún cierto sentido que después tendremos que definir. Pero en principio, intuitivamente se entiende, ¿no? De todas las rectas que yo pudiera trazar, ¿cuál es la que mejor atravesaría esta nube de puntos? Por ejemplo, vamos a observar varias de esas rectas, estas tres imágenes. La nube de puntos es la misma. Las tres nubes de puntos que observan ahí es esta, es la misma que acá. Pero la voy a atravesar con varias líneas rectas. Aquí pueden observar que atravieso la nube de puntos con esta línea recta roja. Aquí observen que la atravieso a la nube con esta línea amarilla horizontal. Acá, pues, desgraciadamente, como que se confunde el color, pero si te aproximas bien a tu pantalla vas a observar que la nube de puntos viene atravesada por una línea como verde. ¿Sí la ven en este tercer ejemplo? En esas tres imágenes, en esas tres nubes de puntos, que son la misma, la estoy atravesando con tres líneas rectas distintas. ¿Cuál dirían ustedes, de esas tres, cuál dirían que es la que mejor atraviesa a la nube? ¿La roja, la amarilla o la verde? O sea, la primera, la segunda o la tercera. Intuitivamente, ¿cuál es la que ustedes creerían? La tercera, correcto. Y eso que no hemos dicho qué significa atravesar mejor, pero intuitivamente como que sí lo entendemos, sabemos que esa es la que mejor atraviesa. Eso es lo que se conoce como una regresión lineal. Tú tienes una regresión lineal simple, por cierto. En un momento vamos a ellas. Vamos a tener nubes de puntos y queremos encontrar la línea recta que mejor atraviesa a todos ellos. Esa es la regresión lineal simple. De esta manera, por ejemplo, si tienes dos características de tu población, X y Y, por ejemplo, si tienes el área y el precio, el área sería la X y el precio sería la Y, decimos que el modelo explica a Y a través de X, que el modelo que explica a Y a través de X es lineal, si tenemos razones para pensar que existen números B0 y B1, tales que la Y la puedes escribir como ordenada al origen más pendiente por X más un cierto ruido aleatorio en el cual tú no vas a tener ninguna influencia. En cristiano, con el ejemplo de las casas, decimos que Y o que el precio se explica linealmente a través del área si existen números B0 y B1 tales que el precio es igual a B0, la pendiente, perdón, la ordenada, más B1 por el área, más un cierto control aleatorio, un épsilon aleatorio, un valor aleatorio, que no se puede explicar. Más que no se puede explicar, en el que tú no tienes ningún control. Por ejemplo, el gusto del vendedor. No, pues es que yo me quiero ganar 10 pesos más por esta casa. Entonces, eso tú ya no lo puedes controlar. Entonces, es como que un valor, un ruido del cual tú ya no tienes ningún control. Pero básicamente estás diciendo que el precio es una línea recta del área. Si eso sucede, decimos que el precio es una función lineal del área. No tiene por qué suceder. O sea, esta formulación no tiene por qué ser verdadera. Y efectivamente, no tiene por qué ser el precio una función lineal del tamaño de la casa. Dependerá de otros factores, como el número de habitaciones, número de baños, distancia del centro de la ciudad. Pero en caso de que sí se cumpla,
se dice que hay una relación lineal. ¿Se entiende? Ándale, Eduardo, como la inflación anual. Ese epsilon de la inflación anual es algo que tú ya no puedes controlar. ¿Se entendió? Por ejemplo, hay una tabla muy famosa, déjenme buscarla, no la tenía preparada, pero es el Wisconsin eh, Data, no, Wisconsin Breast Cancer, pero no se los enseño, les enseño esta tabla. A ver, a ver. Ajá, ajá. Esta tabla es una tabla muy famosa, en una de esas hasta la llegaremos a utilizar en este curso, pero bueno, es una tabla muy famosa que te dice cómo detectar, o más bien no cómo detectar, sino que tiene varias pacientes, son mujeres, cada renglón es una mujer, tienen un número de identificación de esa mujer, ese número no importa, pero lo que se hace es tomarle muestras de los lunares que tiene en la piel, y se calcula su radio promedio de todos sus lunares. Se calcula la textura promedio de todos sus lunares, el perímetro promedio de todos los lunares, el área promedio de todos los lunares, etcétera, etcétera. Son 30 mediciones las que se le toman. Repito, radio promedio, textura promedio, perímetro promedio de los lunares, área promedio de los lunares, bla, bla. Tiene también otra columna que se llama diagnóstico. En esa columna te indica si la mujer sufre de cáncer benigno o maligno. La M es para maligno, la B es para benigno. ¿Sale? Bueno, una vez, y cada renglón, repito, es una mujer diferente. Entonces, una vez que ya entendimos eso, por ejemplo, el perímetro promedio, se puede verificar que el perímetro promedio es una función lineal del radio promedio. O sea que si yo graficara estas dos columnas, la de perímetro y la de radio, voy a observar puntitos muy parecidos a una línea recta. De hecho, incluso, si quieren lo hago, pues ya que estoy aquí. Ustedes no lo hagan, nada más les quiero mostrar el fenómeno. Déjenme quitar las que no me interesan, son casi todas. Les dije el radio y el perímetro. Todo esto me lo voy a volar. Ahí está, todo eso me lo volé. Entonces voy a hacer la gráfica de estos. ¿Qué observaron? Aquí abajito, o sea, en el eje de las X es el radio y en el eje de las Y es el perímetro. Entonces déjenme jalarlo, lo dejé hasta abajo. Ah, lo voy a volver a hacer. Ah, aquí está. Es que siempre cometo la burrada con Excel de que pongo las gráficas hasta abajo. Ahí está. Entonces, horizontalmente tienes los radios y verticalmente tienes los perímetros. Observa cómo todos los puntitos quedan prácticamente sobre una línea recta. ¿Sí lo ven? O sea que aquí podríamos decir que el perímetro, se puede ver como un B0, la ordenada al origen, más un B1, que es la pendiente de la recta, por el radio, más un cierto factor que pues, nosotros no podemos controlar, un factor aleatorio. Por eso, debido a este factor aleatorio, no quedaron exactamente todas sobre una línea recta. Un modelo perfecto sería aquel en donde no existiera este epsilon, pero ya sabemos que esos modelos no existen en la realidad. ¿Sí se entiende? Ahora, en geometría analítica le llamábamos, ¿dónde está? Aquí. En geometría analítica le llamábamos pendiente, M, y ordenada al origen, B.
Y siempre las ponemos en este orden, M por X más B, pendiente por valor más ordenada. En estadística no, en estadística escribimos al revés. Tomamos primero la ordenada más la pendiente por X y les cambiamos los nombres. En estadística no utilizamos MB, utilizamos usualmente B0, B1, beta 0, beta 1. Pero es el mismo significado. El B1 es la pendiente, por lo tanto te dice qué tan inclinada es la recta, y el B0 es la ordenada al origen, o sea que te está diciendo qué pasaría si la X valiera 0. ¿Se entiende? Eso último que acabo de decir a lo mejor no les quedó muy claro, y es que fíjense cómo este valor es cuando la X vale 0. La B es cuando X vale 0. Entonces básicamente, por ejemplo acá, esta B0 sería como si el valor que tendría de perímetro si el radio fuera 0. Pues intuitivamente, ¿no? Tendría que ser 0. Y es que esto tiene sentido, porque ¿cómo calculas bueno, los lunares son usualmente circulares. ¿Cómo calculas el perímetro de un círculo? Perímetro es igual a 2pi por radio. Entonces tendrías que la B0 es 0, la B0 es 0 y la pendiente tendría que ser 2pi. ¿Me explico ahí? Díganme. Los noto muy callados. ¿Se lo van captando? Perfecto. Ahora, vamos a seguir avanzando entonces. ¿Qué es la regresión lineal? La regresión lineal es un modelo que intenta establecer una relación matemática entre una o más variables independientes, a las cuales también se les llaman características o atributos, y una variable dependiente u objetivo. En el caso del cáncer sería relacionar, en este caso, por ejemplo, acá, relacionar el perímetro de los lunares con el radio de los lunares. O en el caso de la casa, relacionar el precio de las casas con el área de la casa o con el número de habitaciones o con el área y el número de habitaciones o con todo esto. Pero lo que vas a buscar es encontrar una función lineal, o sea, una línea recta, que permita predecir el valor de la variable dependiente, es decir, por ejemplo, el precio o el perímetro del lunar, a partir de los valores de las variables independientes. Las variables independientes son las que vas a utilizar para predecir. Las variables independientes acá sería el perímetro y aquí sería el área, el número de habitaciones, el número de baños, etc. Entonces, utilizando estos, quieres predecir este. ¿Se entendió? Esta técnica se remonta siglos atrás en estadística, es de tiempos de Gauss, de hecho el que la inició fue Gauss. Pero hoy sigue teniendo un papel central en modelos predictivos por su capacidad de interpretar y explicar relaciones entre variables. Gauss fue el primero que lo desarrolló, pero no fue el que la bautizó como regresión lineal. No recuerdo quién le puso el nombre de regresión lineal. Pero bueno. ¿Dudas? ¿Se entiende toda esta parte conceptual? ¿Todo este tema conceptual? La regresión lineal simple, pues ya les voy adelantando antes de entrar con ella, la regresión lineal simple es el fenómeno precisamente en el que buscas que tu variable objetivo se pueda explicar mediante una línea recta de la variable independiente, de una variable independiente. Como estamos hablando de que quieres que se exprese como una línea recta, básicamente lo que quieres encontrar es entonces quién es la pendiente y la ordenada al origen de esa línea recta, de la recta que mejor ajusta a la nube de puntos. Regresión lineal simple. La regresión lineal simple estudia el caso en que solo hay una variable predictora X, o sea, solamente tienes una variable para predecir, y solamente tienes una variable que vas a predecir. Por ejemplo, quieres predecir el perímetro del lunar a partir del radio del lunar, o quieres predecir el precio de la casa
únicamente a través del área de la casa. Entonces, quieres predecir algo, el valor de algo, únicamente a través de una característica, solo una característica. Eso es lineal simple. Su modelo pues, es una línea en el plano cartesiano. Y gorro se le conoce como predicción. Beta 0 y beta 1 pues, son la ordenada y la pendiente de la recta. Básicamente lo que quieres calcular es quién tendría que ser beta 0 y beta 1, la ordenada y la pendiente, para poder generar aquella línea recta. Y esta Y gorro, ahorita con el ejemplo les va a quedar más claro, pero esta Y gorro que obtienes viene siendo esto. Esto que tengo aquí sombreado. Es la parte que predice el algoritmo. No son los valores verdaderos. Los valores verdaderos son estos. Los que tengan gorrito son estos, los Y gorrito. Y es que cómo va a estar la historia, platico rápidamente. Tú le vas a pasar de comer su parte de entrenamiento, le pasas de comer su parte de entrenamiento. Va a calcularte quiénes tendrían que ser beta 0 y beta 1. Te va a calcular estos parámetros, beta 0, beta 1, para eso lo entrenas. Una vez que ya te los calculó, vas a medir la efectividad acá. Le pasas la prueba y utilizando beta 0 y beta 1, él te va a calcular estos gorros. Estos son los Y gorros. Y aquí es en donde vas a comparar qué tan bueno fue. Eso lo puedes hacer desde acá, de hecho, desde la parte de entrenamiento. Por eso les comentaba, los Y gorro son esta zona, toda esta zona. Es lo que predice una vez que ya sabe quiénes son beta 0 y beta 1. ¿Se entiende? Díganme. Jimena dice que sí, Chuy, ok. Claudia. ¿Cómo van los demás? Daisy, ok. De todos modos, no sé por qué no les aparece. Déjenme avanzar un poquito. Ah, caray. Ah, no se los anoté, no se los anoté. Pero bueno, no importa. Es que les quiero enseñar un widget. Este modelo asume que si representamos los puntos en una gráfica, como lo hicimos acá, si graficamos los puntitos, todos deberían alinearse más o menos a lo largo de una línea recta. La distancia entre los puntos observados y la recta corresponde a lo que llamamos error o residuo, que idealmente debería ser pequeño. Esta ahorita se los enseño, pero básicamente cómo está la cosa. Los puntos azules, digamos, que son tus datos. Es como si tuviera nada más 3 renglones, 3 puntos azules. Sería esta situación, tengo un montonal de puntos que grafico. Trazo una línea recta, pum. Después, para cada puntito, acuérdate que los azules son los de tu tabla, son los datos de tu tabla, los originales. Cada uno de ellos lo bajo o lo subo, dependiendo de cómo sea el caso, a la línea recta. O sea, lo proyecto sobre la línea recta. Estos puntitos rojos vienen siendo los gorritos. Entonces, estos puntitos rojos vienen a ser esto, esta zona que tengo acá. Y los puntitos azules, estos puntitos azules, vienen a ser estos, estos de acá. Son los datos originales y estos son los datos que predice la línea recta. Así es como se entiende el fenómeno. Entonces, repito, vas a tener un montonal de puntos, trazas una línea recta, te fijas en la distancia vertical de cada puntito azul a la línea recta, es decir, la distancia entre el punto azul y el punto rojo. Eso es el error cometido. Si todas estas distancias valieran cero, todas estas flechas valieran cero, significaría que todos los puntitos están sobre la línea recta, todos los azules estarían sobre la línea recta, por lo tanto sería un ajuste perfecto, que, repito, sabemos que en la realidad eso no va a suceder. ¿Se entiende? ¿Más? De hecho, pues les decía, idealmente lo que uno busca es que estos errores cometidos, estas líneas verticales,
todas al mismo tiempo sean lo más pequeña posible, porque entre más pequeñas sean, todas ellas, las flechitas, estas flechas verticales, entre más pequeñas sean, significa que los puntos azules están más próximos a la recta, es decir, más pegaditos al punto rojo, a su punto rojo correspondiente. Y entonces, eso sería que todos los puntitos están ajustándose muy bien. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Tú no puedes modificar la realidad. Los puntos azules son los valores de tus datos. Cuando uno habla de hacer trampa o de hacer cuchareo de datos, es precisamente eso lo que hace. Disminuir artificialmente estas flechitas para que se ajusten a una línea recta. Eso pues, obviamente está mal. Tú tienes la realidad, que es tu tabla de datos original. Lo que vas a buscar es encontrar la mejor recta que se aproxima a todos. Les muestro un widget que programé hace un rato para esta sesión. Déjame ejecutarlo. Aquí estoy graficando 5 puntos. Aquí está, mira. Los puntitos azules son los datos reales, digamos. Es tu información real, la que tú tienes en tu tabla verdadera. Los puntitos rojos pues, son las proyecciones sobre la línea recta. Entonces, nuevamente, tengo la pendiente y la ordenada. Puedo ir cambiando, por ejemplo, la pendiente. Fíjate cómo se va haciendo más horizontal. Y no sé si alcances a ver los segmentos grises, esos punteaditos que están acá. Esos son los errores que cometo. Me interesa una línea recta que haga que todos esos segmentos verticales se vuelvan lo más pequeño posible. O sea, ahí, por ejemplo, a lo mejor subiendo la línea recta, aquí estoy controlando la ordenada. Ya sabes que la ordenada lo que hace es subir o bajar a la línea recta. Ahí, por ejemplo, como que pareciera tener ya un buen ajuste. No sé, modificar un poquito la inclinación con la pendiente. Ese, fíjate, hizo que estos errores se volvieran muy pequeñitos, estos tres, pero hace que estos se vuelvan muy grandes. Lo que me gustaría es conservar un equilibrio, encontrar una línea recta en donde todos sean lo más pequeño posible. ¿Me explicó? Ese es el problema de regresión lineal, encontrar la línea recta que se ajuste mejor a todos los puntitos, o dicho en términos más técnicos, que haga que estos segmentos grises o las flechas de la fotografía, todas estas flechas, se vuelvan lo más pequeño posible todas al mismo tiempo. Esa va a ser la recta que mejor ajuste. ¿Dudas? ¿Dudas? Ninguna, ¿todo bien? Ok, perfecto. Este widget no se los publiqué, déjenme publicárselos. La desventaja que tienen los widgets, un widget es un algoritmo en Python que es interactivo con el usuario. O sea, ya viste cómo le pude hacer acá, que estoy moviendo las cosas. La desventaja que tienen es que solamente pueden ejecutarse, que yo sepa, ojo, aquí en Google Colab. Google Colab. ¿Cómo funciona Google Colab? Tú debes tener una cuenta de Gmail. Debes tener una cuenta de Gmail. Entonces ya tienes tu cuenta de Gmail, está todo bien. Tecleas Google Colab. Es Python en línea, para que no tengas que instalarte nada. Python en línea, Google Colab. Te vas a iniciar sesión, probablemente te pida que te registres, es totalmente gratuito. Nada más que yo tiene años que lo di de alta, entonces no recuerdo si te tienes que registrar o no, pero es totalmente gratuito, entonces no te preocupes. Mientras tengas una cuenta de Gmail, vas a poder entrar. Entonces, entras y, por ejemplo, en este caso me iría a donde dice nuevo cuaderno, me va a aparecer esta celda para que aquí pueda escribir código de LaTeX, perdón, de Python, y en el caso de los widgets, o de este widget en particular, es este código. Ahorita se los publico. Pues nada más lo copio, incluso déjame ponerlo en un blog. Y de una vez se los publico. Guardar como
widget regresión, widget regresión, lo guardo. Déjenme venir aquí a publicárselos. Y es que, repito, la ventaja que tiene Colab es que Google Colab, es que no te tienes que instalar nada en tu computadora. Nada, nada, nada. Siempre que tengas internet, claro, necesitas trabajarlo en línea. Pues déjenme publicarles apps. Y aquí se los publico. ¿Dónde está? Widget, ahí está. Ahí está, se los dejé aquí en apps de nuestro repositorio. Apps, widget. Entonces esto ya nada más lo copias. Lo copias y lo pegas en tu celda de Colab. Para ejecutar, nada más le das aquí en esta flechita. Entonces ahí va a empezar. Y ahí está ya. Entonces ya aquí ya tú lo puedes manipular. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí se entendió cómo ejecutar este widget? Repito, es directamente en Google Colab. Y para Google Colab solamente necesitas una cuenta de Gmail. Es gratuito, no te preocupes. Bueno, ya quedó claro entonces el problema de la regresión lineal, que es lo que vamos a buscar. Queremos, como les decía, la línea recta, que dados los puntos azules, que son tu tabla original, dada esa información, buscas la línea recta que mejor atraviese esa nube de puntos, en el sentido de que todas estas distancias verticales se vuelvan lo más pequeñas posibles. Cuando encuentres esa línea recta, vas a tener entonces tu regresión lineal. Y acuérdate que conocer una línea recta significa conocer la pendiente y la ordenada al origen. Se puede demostrar matemáticamente que mientras tengas más filas que columnas, vas a poder hacer la regresión lineal. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 10 columnas, pero solamente 3 filas, por ejemplo acá, imagínate en este caso, ándale acá, yo tengo 4 columnas, estas 4, no contamos esta, no contamos la de precio, contamos las explicativas, las columnas explicativas. Aquí, por ejemplo, tengo 4. Si yo tuviera menos de 4 renglones, no va a funcionar el método, porque no siempre es posible encontrar esa línea recta. Pero mientras tengas más renglones que columnas explicativas, o sea, mientras tenga más de 4 renglones, va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo 4 columnas explicativas. Si tuviera 20 columnas explicativas, pues necesitaría al menos 21 filas. Aquí en el caso del cáncer, incluso aquí lo pueden ver, tengo 2 columnas. Bueno, de hecho tengo solamente una columna explicativa, esta. Tengo una columna explicativa. Si tuviera una fila o menos, no lo va a agarrar. Vas a ver, déjame eliminar esto. No lo agarra. Ah, bueno, es que aquí no les mostré la línea recta. No podría trazar una línea recta porque nada más tengo un punto. Por acá van a pasar infinitas líneas rectas. Con que tuviera al menos 2, aunque tuviera al menos 2 renglones, porque tengo una columna explicativa, ya con eso puedo trazar una línea recta, que sería la que une estos 2 puntos. Entonces, requisito fundamental, siempre debes tener más filas que número de columnas explicativas. ¿Se entiende? De hecho, ahí hago un paréntesis matemático rápidamente para los que les interesa. Regresión lineal. Déjenme ir a otro GitHub. Repositorios. Quiero ir al de Machine Learning de hace 2 años. Al de regresiones. Todo esto es lo que vamos a ver en el curso de Machine Learning. Regresión lineal.
repito, para mis amigos de matemáticas, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Esta matriz que ven acá, esta es una matriz. X transpuesta por X a la menos 1. De hecho, es una matriz simétrica. Esta matriz que ves acá es invertible si solo si tienes más filas que columnas. ¿Por qué? Pues tiene que ver con el rango de una matriz. Entonces, de ahí es de donde nace o de donde viene el secreto, el truco de por qué vas a poder realizar la regresión lineal. Aquí, de hecho, ya no se los estoy enseñando en este curso, pero si te quieres dar un clavado repito, esto es nada más para matemáticos porque es teoría avanzada de matemáticas. Aquí precisamente lo que estoy haciendo es demostrar que existe el método de regresión lineal. O sea que siempre puedes encontrar la línea recta o el plano que mejor aproxima tu 9 puntos. Me gusta este enfoque porque aquí no lo hago con cuentas. La mayoría de los libros de estadística te van a decir que tienes que calcular segundas derivadas, el hessiano de una cierta función y bla, bla, bla. Pero pues, realmente lo puedes ver todo desde álgebra lineal. Por eso el álgebra lineal se lleva tan bonito con la estadística y en general con el análisis de datos. Pero bueno. Entonces ya quedó claro que es una regresión lineal simple, ¿verdad? Para irnos ahora con regresión lineal múltiple. Es que hay métodos, Eduardo, para encontrar quién es esa línea recta. No creas que nos vamos a poner a hacerlo a mano. No, esto se lo pasas de comer a la computadora. O sea, acuérdate del esquema. Tú a la computadora le vas a pasar de comer su entrenamiento. La computadora lo que te va a encontrar, en el caso de la regresión lineal simple, o sea, si nada más le pasas una columna explicativa y la columna de predicción, cuando nada más le haces eso, que es el caso que acabamos de ver, regresión lineal simple. O sea, en Cristiano, la regresión lineal simple es cuando solo tienes dos columnas, que es la columna explicativa y la columna objetivo. Entonces, en ese caso, sabes que lo que quieres es encontrar la pendiente y la ordenada de la recta. O sea, quieres encontrar dos parámetros, dos números, la M y la B, o la beta 0 y la beta 1, y la beta 0, la M y la B respectivamente. Entonces, aquí es en donde, cuando le pasas el entrenamiento, él va a aprender a calcular, o él va a calcular quiénes son la beta 0 y la beta 1 que mejor funcionan, en el sentido de que la recta haga que esos segmentos grises, los que teníamos acá, todos al mismo tiempo, todas estas flechas, se vuelvan lo más pequeño posible. Eso ya lo va a hacer la computadora. Si lo quisieras hacer a mano, precisamente el que acabo de cerrar, este, si lo quisieras hacer a mano, este sería un procedimiento para llegar a la recta de regresión lineal. Pero pues esto es una mentada. Precisamente por eso le pides a la computadora que lo haga. ¿Sale? Pero la interpretación sería que entre más rectos los puntos de ambas columnas, el objetivo se cumplió. Bueno, ojo, está interesante eso que comentas, Eduardo. Yo les dije, para que pueda existir la regresión, necesitas tener más filas que columnas explicativas. Entonces, siempre que se cumpla eso, vas a poder encontrarte la línea recta. ¿Cuál es el problema? Acuérdate que los puntos azules es la realidad. Los puntos azules van a ser la realidad. Tú no puedes alterar la realidad. ¿Qué pasa si tu nube de puntos viene así? Es más o menos el problema de la heterocedasticidad, ¿no? De la que les hablaba Donay. ¿Qué pasa cuando tu nube de puntos no presenta una tendencia clara de una línea recta? Siempre vas a poder encontrar la línea recta que mejor ajuste. Siempre la vas a poder encontrar. Pero no por eso significa que la realidad es lineal. Es como acá, mira. Pues aquí sí funcionó. Déjame ver si puedo recuperar algunas variables de las que eliminé.
Ahí está, ahí está. No sé, el radio promedio o el radio de los lunares, lo voy a comparar, por ejemplo, con, no sé, con la dimensión fractal. Pues déjame eliminar estas. Tengo dos columnas y un montonal de filas. Entonces siempre se puede encontrar la recta de regresión. Voy a graficarlos. Ahí está. Ahí más o menos, como que sí pudiera haber una tendencia clara de una línea recta. Más o menos, puede ser también es solamente un engaño óptico. A lo mejor si hiciera los puntitos más pequeños, de plano no se vería una línea recta que pudiera atravesar. Sin embargo, sí puedo crear su línea recta. Sí podría. De hecho, déjame recordar cómo se hacía aquí. Línea de tendencia. Es que la quiero, esa línea de tendencia. Ahí está. No, me cambia todo. Pero no sé si la alcanzas a ver. Fíjate, esta es la línea de tendencia. Miren por acá, aquí empieza. Ahí donde tengo el cursor, ahí empieza. Llega hasta acá. Fíjate cómo los puntitos no están exactamente o no están aproximadamente o tan ajustados a esa línea recta. La línea recta siempre la voy a poder encontrar, o el modelo lineal siempre lo voy a poder construir mientras tenga más filas que columnas predictoras. Pero eso no significa que ese modelo sea bueno. ¿Por qué? Porque la realidad no es tan simple como una línea recta. ¿Me explico, Eduardo? De hecho, precisamente esa partecita es cuando hablábamos del minimizar los errores cometidos. Tú, por ejemplo, puedes decir que utilizando un modelo lineal tuviste un cierto error, pero a lo mejor utilizando un modelo cuadrático, yo aquí no creo, pero utilizando un modelo cuadrático, mira, un modelo exponencial, aquí ándale media móvil, fíjate, ya no es una línea recta, ya es como que un camino de segmentos. Es un modelo muchísimo más complejo que una línea recta, porque aquí tienes un montonal de líneas rectas. Entonces, este modelo probablemente, bajo cierto criterio, puedes decir que se ajusta mejor a utilizar líneas rectas para explicar el fenómeno. Pero entonces vas a necesitar criterios para poder decidir qué modelo es mejor que otro. A veces con una línea recta te basta, pero repito, no, primero necesitas asegurarte de que sí se cumpla, que en realidad tu fenómeno de estudio sí tenga un comportamiento de línea recta. ¿Entiende? La limitante que tiene precisamente el modelo de regresión lineal es eso, lo lineal. Estaría dando por hecho que tu fenómeno es lineal. O sea, que tu fenómeno se comporta muy bonito geométricamente, con líneas rectas, con planos, o sea, muy bonito geométricamente. Es un modelo muy simple, por eso uno siempre inicia estudiando Machine Learning con pero pues obviamente no va a ser el más exacto. Depende muchísimo de tu fenómeno de estudio. Ya para terminar, ya no nos dio tiempo de llegar a código, ni modo, pero no me quiero ir sin que viéramos, por ejemplo, la regresión lineal múltiple. Ahorita hicimos regresión lineal simple. Ventajas de la regresión lineal simple, siempre vas a poder graficar, como lo ven acá, como lo ven acá. Siempre puedes hacer la gráfica. ¿Por qué? Porque nada más tienes dos columnas. La columna horizontal, la columna explicativa, que es el eje X,
y la columna objetivo, la que quieres predecir, que es el eje Y. Entonces siempre vas a poder graficar los puntitos en 2 dimensiones. En 3 dimensiones, es decir, cuando tienes 2 columnas explicativas y una columna objetivo, todavía lo vas a poder hacer. No es usual hacerlo, pero en teoría sí podías graficarlo, porque puedes hacer dibujos en 3ª dimensión. Pero si tienes más de 3 columnas explicativas, ya no puedes hacer dibujos. Así que necesitas otro tipo de técnicas para asegurarte de la linealidad. ¿Qué es lo que sucede? En la regresión lineal múltiple, pues es que obviamente los fenómenos no siempre dependen de una sola cosa. Lo vimos acá. El precio de la casa no va a depender únicamente del tamaño. Va a depender del número de habitaciones, va a depender del número de baños, va a depender de qué tan lejos esté del mercado o del centro de la ciudad. ¿Me explico? Es un problema más complejo, es lo que se conoce como regresión lineal múltiple. Ahora quieres predecir o quieres explicar a tu objetivo, a tu columna objetivo, a través de varias columnas. Problema que vas a tener, pues que eso no lo vas a poder graficar. ¿Cómo cambia el modelo? Ahora el modelo es de esta manera. Lo que quieres explicar va a ser una función lineal de cada una de las columnas. Entonces tienes tu columna, por ejemplo, de tamaño, tienes la columna de número de baños, tienes la columna de número de habitaciones, tienes la columna de distancia al centro de la ciudad. Pues ya vas a tener, por cada columna, vas a tener un coeficiente. Antes solamente habían 2 coeficientes porque solo tenías 2 columnas. Entonces tus coeficientes eran la ordenada al origen y la pendiente. Acá vas a tener la ordenada al origen, beta 0, y un montonal de pendientes, una pendiente por cada columna. Ya es un modelo bastante más complejo que el anterior, que sigue siendo un modelo sencillo. Cada coeficiente beta i representa cómo cambia la predicción cuando a xy la cambias en una unidad, manteniendo constantes las demás variables. Entonces, por ejemplo, lo que me está diciendo es, por ejemplo, yo aquí tengo el precio, digamos 10, un área de 2, número de habitaciones, 3 habitaciones, o sea, me lo estoy inventando obviamente, ¿no? Le voy a poner más valor, le voy a poner 100, así. Imagínate que tuviera un área de tamaño 2, con 3 habitaciones, con 5 baños, un baño, con una distancia al centro de la ciudad de 10 kilómetros. Y esa casa cuesta 100,000 pesos. Ojalá, ¿no? Imagínate que tengo esto. ¿Qué significan ahora las betas? Ya no son tanto como las pendientes, sino que ahora es, si yo cambio el número de baños, pero mantengo fijo esto, aquí en vez de tener un baño le pongo 2, manteniendo fijos los demás datos, ¿cómo tendría que cambiar el precio? Esa es la interpretación de las betas. Repito, si yo cambio aquí en vez de 2, 3 baños, manteniendo los demás igual, área 2, 3 habitaciones, distancia al centro de la ciudad de 10, ¿cómo cambia eso al precio? Entonces las betas me vienen diciendo más o menos cómo va cambiando el precio cuando yo voy cambiando de uno en uno cada uno de los valores de las columnas. O sea, qué tanto en una casa con área 2, número de baños y distancia al centro de la ciudad de 10, qué tanto va a cambiar el valor si empiezo a cambiar el número de habitaciones. ¿Qué tanto depende del número de habitaciones? ¿Se entiende? Por ahí Jesús me comenta, aquí me faltó la epsilon. Aquí me faltó la epsilon. Lo que pasa, Jesús, esperaba que no se dieran cuenta. Lo que pasa es que la epsilon aparece. ¿Dónde está? Aquí está. La epsilon aparece cuando estás utilizando, a ver cómo decirte, los datos verdaderos. Fíjate que esta Y no tiene gorro. Fíjate cómo esta Y no tiene gorro. Aquí estoy utilizando B y B. Y aparece la epsilon. Cuando lo transformo al modelo estadístico, son las predicciones. Ahí desaparece la epsilon. Porque aquí lo que quieres es calcular quiénes son beta 0 y beta 1.
Es medio filosófico ese asunto, ¿eh? Medio profundo, o sea, repito, acá porque lo que estás diciendo es el valor verdadero es una línea recta de tu información verdadera más un pequeño error aleatorio o un factor aleatorio que tú no controlas, como la inflación. Acá, ¿qué estás diciendo? La variable predicha, no el valor verdadero, la variable predicha es línea recta de el valor verdadero. ¿Sí me explico, Jesús? Por eso es que acá no aparece, porque aquí lo que estoy dando es el modelo estadístico. La variable predicha es un plano, un hiperplano de las columnas de la tabla, de las columnas verdaderas de la tabla. Si yo le quito el gorro acá, estas betas las tengo que cambiar a B y aquí al final le tengo que aumentar un épsilon. Pero ahí lo que estaría diciendo es el valor verdadero de la casa, no el predicho por el modelo, por el sistema, por la computadora, no. El valor verdadero de la casa depende linealmente de las columnas más un valor aleatorio como la inflación. ¿Se entendió? Es una pregunta muy bonita esa, Jesús, ¿eh? Muy, muy bonita. A mí me llevó un buen entenderle a eso, o sea, cuándo se pone el épsilon, cuándo no y por qué. Entonces espero habérselos explicado bien. Sí es, repito, es una pregunta muy bonita. Pues bueno, vamos a dejarla hasta acá. El lunes continuamos, ahora sí ya con implementación en Python. Fíjense, apenas llevamos como la cuarta parte de la lámina. Bueno, lo que pasa es que el código es más o menos, como se los escribí detalladito. Es un código largo aparentemente, pero porque está muy detallado. En realidad se puede hacer bastante más corto. Pero esto pues ya lo veremos el día lunes. Y yo espero que entonces el martes estemos viendo la parte de evaluaciones. Ahora sí, cómo decidir si el modelo es bueno o no. Pero por lo pronto, pues ya tocamos toda esta parte teórica y continuamos el día lunes. Bueno, cuídense muchísimo, espero que la clase les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Nos estamos escuchando entonces nuevamente el día lunes. Bonito fin de semana. Descansen. Bye.